Hola y bienvenidos al canal cristiano Relatos Bíblicos Web. ¿Por qué te convertiste a Cristo? Me lo han preguntado más de 1000 veces, familiares y amigos. Cuando surge esa pregunta, cada persona tiene una explicación. Algunas personas cuentan historias fascinantes. Una voz les habló. Tuvo un sueño y Jesús se le presentaba. Lo tumbaron del caballo como a Saulo de Tarso. Una enfermedad terminal lo llevó a Jesucristo. Se convirtió al leer un libro. Alguien le impuso las manos y de inmediato sintió la convicción de pecado e hizo la oración de fe. En mi caso fue algo muy sencillo. Nadie me había predicado. Nadie me había invitado a una iglesia. En mi familia nadie decía ser cristiano, aunque algunas veces íbamos a la iglesia tradicional. Pero yo, con solo 13 años, una mañana en mi mente dije, hoy acepto a Cristo en mi corazón. Y así lo hice por la noche, cuando indagué dónde quedaba una iglesia evangélica. Son tantas historias, así como tantas personas convertidas. Cada conversión es una historia clara y contundente del poder de Dios y de las multiformas divinas de hacer un llamado. Algunos se convierten al final del camino, como el ladrón crucificado al lado de Jesús. Otros desde niño abrazan la fe, con la convicción que desde antes de nacer ya Dios los había llamado estando en el vientre de su madre. Lo que muchos no entienden es que aceptar al Señor Jesucristo en el corazón no es lo mismo que convertirse a Cristo. Aceptar al Señor es tomar una decisión, es decir, un sí a una propuesta. Cuando dices sí, está firmando un contrato a término indefinido o de por vida con Dios. Se podría comparar a un matrimonio. Los enamorados dicen sí ante el altar y el sacerdote o el pastor realiza la ceremonia o acto de compromiso. Aceptar al Señor Jesucristo también es un acto de compromiso. Convertirse al Señor Jesucristo es otra cosa. La palabra conversión en la Biblia significa volverse a Dios. Aceptar a Jesús es un acto. La conversión es un proceso. Te habías alejado de Dios a causa del pecado. Cuando te conviertes empiezas a dar pasos hacia Dios, de tal manera que esa conversión te puede tomar toda la vida. Pablo dice, hasta alcanzar la estatura de Cristo, es decir, estar a la par con Él. Pero con nuestras propias fuerzas es imposible llegar a esa plenitud. Solo la gracia de Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos ayuda en esa conversión. Por otra parte, conversión también es un cambio de dirección en la vida de una persona que se aleja del pecado y se acerca a Dios. La conversión implica un arrepentimiento sincero de los pecados, una fe en Jesucristo como Salvador y Señor, y una obediencia a la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para conversión es chut, que significa volver o regresar. Esta palabra se usa con frecuencia para referirse a un regreso a Dios después de un periodo de pecado o de apostasía. Por ejemplo, el profeta Isaías llamó al pueblo de Israel a chut, es decir, volverse a Dios después de haberse apartado de Él. En el Nuevo Testamento, la palabra griega para conversión es epístrofe, que significa volverse o girar. Esta palabra se emplea con frecuencia para referirse a un cambio de dirección en la vida de una persona que se aleja del pecado y se acerca a Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo habló de su propia conversión en Hechos 26, versículo 18, diciendo que Dios lo llamó a epístrofe, es decir, volverse a Él. La conversión es un proceso que comienza con el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente y corazón que lleva a una persona a abandonar el pecado y a buscar la voluntad de Dios. Cuando una persona se arrepiente, reconoce su pecado y pide el perdón a Dios. El arrepentimiento es seguido por la fe en Jesucristo. La fe es la confianza en que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por los pecados de la humanidad. Cuando una persona tiene fe en Jesucristo, recibe el perdón de sus pecados y se convierte en una nueva criatura en Cristo. La conversión se completa con la obediencia a la voluntad de Dios. La obediencia es la respuesta natural del creyente a su amor por Dios. Cuando una persona obedece a la voluntad de Dios, demuestra su amor por Él y su deseo de seguirle. La conversión es un regalo de Dios. No es algo que una persona pueda lograr por sí misma. Es el resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Hay algunos versículos bíblicos que hablan
de lo que es la conversión. Isaías 55:7 dice: Deje el impío o el no santo su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá misericordia de él, el cual será amplio en perdonar. Hechos 2:38 dice: Pero les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Romanos 10:9-10 dice: Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 1 Juan capítulo 1 versículo 9 dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La conversión es, pues, todos aquellos pasos que la persona da hacia Dios. Es el proceso de relación con Dios que nos lleva a una vida de santidad, amor y servicio. Ya sabes qué responder cuando te pregunten: ¿por qué te convertiste a Cristo? Estás en el proceso y vas hacia adelante. Dios te bendiga.